¿Qué tal? Yo soy Jonathan Lomelí, bienvenido a una emisión más de Perspectivas y este día vamos a entrevistar al maestro Miguel Magaña. Él es jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA de la Universidad de Guadalajara y el tema, esta política pública de la verificación. ¿Cuál es su pertinencia social y ambiental en este momento? ¿Por qué durante 2 sexenios, y este sería el tercero, no se ha podido implementar un modelo? Son algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder este día en Perspectivas. Gracias por acompañarme. ¿Cuál es la pertinencia social y ambiental del programa de verificación vehicular en Jalisco? La semana pasada, el gobernador Enrique Alfaro anunció que suspendía las multas por no verificar anunciadas para julio, hasta que opere al 100% todo el sistema integrado. Desde que comenzó el programa en agosto del año pasado, solo ha verificado el 6% del parque vehicular. Por otra parte, solo se han instalado 10 verificentros en todo el estado, con 43 líneas de verificación de las 280 con las que debería operar el programa completo. Por si fuera poco, hasta ahora se han transferido 84.5 millones de pesos al proveedor de tecnología y solo 21.9 millones al Fondo Ambiental. Todo esto en un contexto de inflación histórica y una crisis económica, por lo que la verificación también representaría un golpe a los bolsillos de los jaliscienses. En este contexto, la verificación está destinada a fracasar por tercera ocasión, después de los intentos de Emilio y Aristóteles por implementarla. Gracias por acompañarnos en Perspectivas y también le agradezco mucho al maestro Miguel Magaña, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA de la Universidad de Guadalajara, un especialista para poder hablar de este tema de la verificación que sigue la conversación pública y que ha dado mucho de qué hablar después de que el gobernador la semana pasada señaló que se cancelaban las multas por no verificar que comenzarían en julio. Maestro Miguel, le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio. Al contrario, gracias por invitarnos y gracias, saludo a tu auditorio. Gracias, maestro. Me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Por qué, maestro, este es el tercer sexenio en donde intentamos implementar un programa de verificación vehicular y todo indica que se ha complicado? El secretario Graf en la mañana declaraba que sí se iba a implementar, pero la experiencia que tenemos es que estos programas al menos en las últimas 2 administraciones, han sido prácticamente abortados cuando la Ciudad de México tiene un programa desde los 90. ¿Por qué fracasan estos proyectos aquí en Jalisco, doctor? Bueno, porque primeramente es un programa que tiene que ser integrado. Es un programa que tiene que establecerse con un tiempo más allá de cualquier actividad de carácter administrativa. Más allá de los 6 años, más allá de los 3 años. Es un programa donde debe participar los 3 niveles de gobierno. Esa es la integración. Claro. La verificación o la identificación de la emisión contaminante que generan los vehículos es solamente una parte de lo que tendría que ser un programa integrado. Nunca ha sido un programa integrado. Cuando se estableció, en el caso de la afinación controlada, que fue el primer intento, realmente no se integró, no fue un programa integrado. Y ahorita señalo a qué me refiero con un programa integrado. Sí. El problema de contaminación de la atmósfera que generan los vehículos pues son emisiones contaminantes por gases, monóxido de carbono, dióxido de azufre, inclusive también las calderas en las fuentes fijas, fuentes móviles, están generando esta situación. Sin embargo, uno de los principales problemas de contaminación atmosférica son las partículas suspendidas totales que no se generan y se emiten por parte de los automóviles. De tal manera que, por un lado, si necesitamos una atmósfera limpia, necesitamos producir oxígeno. Y la producción de oxígeno es a base de plantas, a base de árboles, a base de zonas verdes. Tienen que ser parte de ese programa. También tiene que ser parte de ese programa lo que es la vialidad, tener una vialidad realmente que evite congestionamientos y que por supuesto evite más consumo de combustible. Hay cosas, por ejemplo, la carretera a Nogales ya es la avenida Nogales, es un permanente... Sí, claro. Situación de conflictos viales, Lázaro Cárdenas, en fin, cada vez es más lento el tráfico y al ser más lento,
Obviamente con los motores funcionando nos están generando más contaminantes. Ahora, doctor, ¿qué hay sobre este debate en torno al mito o realidad si el auto es una fuente de alta contaminación que incide directamente en la calidad del aire o hay otras? Vamos considerando que la calidad y cantidad. Sí. Es claro que la emisión contaminante de los automóviles en cantidad es mayoritaria, pero la emisión contaminante de las empresas en calidad es más peligrosa. Y este programa integrado tendría que ser también la vigilancia y la emisión contaminante de las fuentes fijas, industrias, hoteles. ¿Qué industrias, por ejemplo, son altamente contaminantes? Cualquier industria que utilice calderas. Cualquier actividad, por ejemplo, un hotel produce tiene caldera para tener el agua caliente. Industrias que requieren para fundición y demás, que tienen calderas, están consumiendo combustible y por consecuencia el residuo es lo que contamina la atmósfera. ¿Este tipo de empresas se contaminan más gravemente que los vehículos? Por supuesto que sí, porque además en el caso de los vehículos tenemos una cantidad no solamente mayor de fuentes fijas, sino que el conflicto de la falta de vialidad y el conflicto del proceso de transporte colectivo que ni es eficiente ni es eficaz y que además se programa de una manera fuera de todo orden, entonces esto aumenta el conflicto. Por ejemplo, ¿qué contaminan más, los automóviles o las ladrilleras, los incendios forestales? Son las fuentes fijas, las ladrilleras, lo que son las industrias, y que en las ladrilleras, por ejemplo, ahí meten todo lo que acumuladores, sustancias que aumentado al consumirse generan productos o gases tóxicos. Quizá es difícil, doctor, maestro, pero podríamos más o menos establecer de la calidad del aire, en qué porcentaje en un estimado incide el automóvil y en qué porcentaje las empresas o las industrias o este tipo de actividades con fuentes fijas. Sería muy interesante contestar a eso, pero no tenemos la estadística y el inventario de fuentes fijas. El inventario de fuentes fijas, que es algo que tiene que hacer el gobierno, no está terminado. No sabemos qué cantidad de emisión contaminante y qué contaminantes generan todas las industrias. Hay normas oficiales mexicanas que establecen los límites máximos permisibles y no se respetan. De alguna manera se ha mantenido y se ha chequeado a todas estas fuentes fijas de contaminación y por supuesto culpan al automóvil. Pero insisto, el asunto es integrado, no solamente es la generación de gases, sino cómo vamos a resolver el problema, simplemente el desarrollo del urbanismo anárquico y especulativo, el urbanismo que hay, cantidad de edificios que están creciendo como hongos donde concentran sobrecarga habitacional, sobrecarga vehicular, menos calles, más vehículos, menos control y gasolinas que también no tienen la calidad tal y por supuesto la cultura ciudadana que no está realmente atendida para resolver ese problema. Ahora, maestro, sobre este tema de los costos de la verificación, es decir, tenemos aquí la tabla con respecto a los costos de verificación en Jalisco. En la Ciudad de México, por ejemplo, cuesta 628 pesos, en Jalisco 500, es decir, somos el segundo estado en donde cuesta más, pero hay casos como Puebla, que cuesta 450, o Veracruz, 365 pesos, o Nuevo León, que trae un plan para este año de una verificación gratuita y voluntaria. ¿Por qué, maestro, en su opinión, es cara la verificación? ¿Eso es lo que cuesta verificar un vehículo, 500 pesos? No, yo no lo veo desde el punto de vista del costo de verificación, sino de la eficacia de la verificación. ¿Qué tan eficaz es? Si no es eficaz la verificación, así sea gratuita, porque hay un costo cuando se hace de forma gratuita que implica, así sale caro. ¿Por qué? Porque no es eficaz. ¿Y por qué digo que no es eficaz? Porque no es el único elemento en este proceso de integración que yo planteo que se tiene que hacer. De nada sirve si nosotros tenemos un programa de verificación y tenemos una participación amplia de vehículos si no se llevan a cabo los demás factores que se requieren para, ¿cuál es el objetivo inmediato final? Limpiar la atmósfera, ya no seguir contaminando la atmósfera. Claro. Y entonces de esta manera no le generamos oxígeno suficiente a la atmósfera, le generamos una cantidad importante de partículas, de polvo, de elementos que están ahí. No estamos regulando las plantas, las fuentes fijas. No estamos facilitando la vialidad para que los vehículos puedan transitar. Y en el caso, por ejemplo, del sistema de transporte colectivo, las líneas del tren deberían de ser, yo pregunto, la 1, la 2 y la 3, ¿cuántos vehículos menos
o han dejado, o cuántas personas han dejado sus vehículos para utilizar los trenes ligeros. O sea, se meten, deben de establecerse las líneas en donde hay más automóviles para que podamos nosotros que la gente deje de usar el automóvil. Otro dato, por ejemplo, me llama la atención, ¿qué tanto contamina una motocicleta? Estaba revisando, tenemos más de 500,000 de motocicletas ya en la metrópoli, prácticamente se suman cada año, creo que 50,000 o 60,000. Son una fuente también alta de contaminantes. Por supuesto, y esos no están en la mezclan verificación. aceite, mezclan gasolina en el proceso de combustión. Entonces, no solamente tienen el problema de generar gases, sino también ruido y una serie de situaciones. O sea, hay un descontrol. Lo que sí es bien cierto que en esta administración ha habido una cantidad prácticamente limitada de atenciones de carácter ambiental. No hay una visión desde el integral punto de vista ni negocio. transaccional. Verificación es un programa recaudatorio, punto. Porque nosotros nos preguntamos y no hemos tenido esa respuesta. En las ciudades donde se está estableciendo el programa de verificación, ¿en qué medida ha disminuido la contaminación atmosférica? Ese es el punto. ¿Sí? Entonces, un programa que es eminentemente recaudatorio es un éxito, pero para justamente lo recaudatorio. Pero ¿cuánto ha disminuido la contaminación atmosférica en ese sentido? De ese dato tengo esta información que me parece interesante. De los 500 pesos tenemos ahí la tabla de la distribución de la tarifa de 500 pesos por verificación. Por cada verificentro, digamos, de esos 500 pesos, los verificentros se llevan 200 pesos, la empresa proveedora se lleva 140 pesos y se van 106 pesos para el fondo ambiental. ¿Cómo se decide esa distribución, maestro? Bueno, esos son asuntos de carácter administrativo que es lo que nos preguntamos. ¿Cómo están manejando los recursos? Mire usted, cuando inicia este programa de verificación, se publicó y lo publicó el gobernador ofertando a empresas, a inversionistas que abrieran espacios para verificar y señalando con una corrida financiera en tantos años iban a recuperar los millones que iban a meter por cada uno. Entonces, se planteó originalmente como un negocio, como una oportunidad para inversionistas a cargo o a través de resolver esto. Sí se verifican los carros, que son diferentes familias de motores, diferentes edades y diferentes usos, independientemente de ello, lo que cueste eso, si no es eficaz el programa, sale caro. Pero me llama la atención, maestro, dice, si no es un programa integrado y transeccional, pues entonces no va a funcionar, claro. No va a funcionar. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México continúa desde los 90. ¿Allá sí hay un programa con esa visión o solamente sigue siendo...? Porque en la Ciudad de México hay otros elementos que están integrando, el no circula, la cultura, la defensa de sus áreas verdes. ¿Y allá sí ha disminuido con la verificación? No se ha disminuido porque no todavía podemos dar victoria. Mire usted, la contaminación atmosférica mínimo va a pasar una generación para que podamos disminuir el conflicto. No olvidemos, por favor, que tenemos que generar oxígeno a la atmósfera. Y si no estamos generando oxígeno y hacemos cambios de uso del suelo y hacemos deforestación y quemamos bosques y demás, entonces no estamos generando oxígeno. Y al no generar oxígeno y emitir más gases contaminantes y no dar la oportunidad en el uso de vehículos para que haya menos emisión, bueno, pues a eso nos estamos enfrentando desde hace mucho tiempo. Ahora bien, en el caso del primer programa, que era el primer programa de afinación controlada, que igual, se ha dicho pues infinitamente o muchas ocasiones que eso era la corrupción, limitó ese programa, pero en ningún momento técnicamente se dijo que no funcionaba. ¿Cuál era el principio del programa de afinación controlada? Que se gastara menos gasolina y que durara más el motor. Un motor afinado, por supuesto que dura más la máquina y gasta menos combustible. Y si gastamos menos combustible, por consecuencia vamos a disminuir la emisión contaminante por vehículos, pero tenemos que atender todos los otros puntos. Claro. Que he mencionado. O sea, la gente dice, bueno, ¿qué tiene la construcción de los edificios verticales? En un lugar donde había una casa y ahora construyen un edificio con 100 departamentos, 400 personas, con la cantidad de carros, por lo menos 200 carros, en esa zona, que eran justamente islas de calor. Me ponen un predicamento, maestro, porque entonces, ¿cuál es el mensaje para la audiencia? Es decir, ¿es inútil que yo vaya a verificar entonces si no hay una visión integral del gobierno? Claro. Es decir, ¿es inútil que pague 500 pesos? Claro, o sea, realmente, y aunque fuera gratuito, o sea, el programa tiene que estar compuesto por muchas actividades que tienen que ver con las áreas municipales, que tienen que ver con las áreas estatales y también con las áreas federales. Debe haber una vinculación
articulación entre los 3 niveles de gobierno y debe ser un programa más allá de la condición administrativa y no caer en esas dictaduras administrativas. ¿Hay alguna ciudad en México, para no irnos tan lejos, que tenga una visión en ese sentido? Bueno, hay ciudades, por ejemplo, yo conozco Aguascalientes, donde realmente sí están trabajando. En la cuestión de la basura también genera emisión contaminante a la atmósfera. Y empiezan a regular la cuestión de basura, empiezan a regular la cuestión de comunicación, de vialidad, o sea, y sobre todo la regulación del crecimiento urbano. No se pretende y no propondremos que la ciudad tenga un muro y que no crezca, sino que crezca de forma diferente. Sí. ¿Cómo crece la ciudad, Jonathan? Colonia más colonia más colonia más colonia va aumentándose y va generando ese gran problema, como si fuera un juego de dominó. Claro. ¿Qué proponemos? Que crezca como si fuera un juego de ajedrez. Áreas verdes, áreas pobladas, comunicación, trenes que disminuyan y que inviten a dejar el automóvil. O sea, porque a final de cuentas tenemos líneas del tren ligero y también las líneas de autobuses y entonces, bueno, ahora es un desorden. Claro, maestro. Ahora, sobre la calidad del aire puntualmente, estaba revisando y, por ejemplo, en 2021 tuvimos 4 veces más episodios de críticos de mala calidad del aire que en 2020. Tenemos prácticamente casi la mitad o más de la mitad de los días del año con mala calidad del aire en general en la metrópoli. ¿Por qué esto? ¿Qué tan preocupante es esto y por qué debería ocuparnos como ciudadanos? Bueno, simplemente porque no es conveniente estar respirando veneno, estar respirando elementos tóxicos. Nos generan mucho problemas. Ahora con este asunto de la pandemia, nosotros respiramos mucho polvo, que son las partículas suspendidas que también levantan los vehículos y demás. Y esos polvos funcionan como una lija y le están lijando las vías respiratorias, de tal manera que al tener esta lija permanente todo el tiempo de lo que estamos respirando, pues quedan espacios para infecciones, para problemas respiratorios, los ojos y demás, y eso nos lleva al médico y eso hay que seguir pagando, y entonces la vida en la ciudad es menor en años que en el campo, porque se respira mucho mejor en el campo que en la ciudad. Claro. Ahora, a ver, maestro, repasemos. Dígame las 3 fuentes contaminantes principales en esta ciudad, para ubicarlas muy bien. Digo, me ha mencionado varias, pero ¿podríamos definirlas o enlistarlas? Bueno, sí, las fuentes fijas. Que son las industrias, que son los hoteles, que son las fábricas, el uso de calderas. Sí. Las fuentes móviles, que son los vehículos, ¿sí? los vehículos automotores, ¿sí? No se ha tocado tampoco la cuestión de los aeropuertos, pero generan contaminante y precipitan contaminantes. Sí. También es otro problema. En el caso, por ejemplo, de los rellenos, bueno, le llaman pomposamente rellenos sanitarios, los tiraderos de basura, que también es una fuente permanente de contaminación. Eso es lo que nos genera contaminante. Ahora yo preguntaría, ¿cuáles son las fuentes que están produciendo oxígeno? Justamente las áreas verdes, y que no las toman en cuenta. Cada vez vemos por la ciudad cómo destrozan, cómo quitan árboles, cómo cambian áreas verdes por concreto, cómo, por ejemplo, en el caso del Bajío, están convirtiendo una zona de infiltración de agua en una zona, era el Bajío del Arenal, ahora es el Bajío del concreto. O sea, ese proceso es un desarrollo urbano insustentable, es anárquico y especulativo, donde se da ganancia a elementos particulares y realmente no hay un servicio y atención social. Maestro, me inquieta un poco que, plantea un poco estas grandes acciones que son necesarias, es decir, la gestión de la basura, la regulación de las empresas. Parecería que todo está eso en una responsabilidad que recae en el gobierno y en la capacidad de un gobierno. Pero uno como ciudadano, entonces, ¿qué puede hacer? Es decir, yo no puedo regular un hotel, pero ¿yo qué puedo aportar? Somos parte de esa responsabilidad, o sea, porque nosotros de alguna manera somos elementos que estamos gestionando y produciendo la contaminación, pero ¿y cómo puede ser la diferencia? No nos permiten, no nos establecen las formas para que nosotros podamos participar de esta manera. Si me dices, la gasolina que estoy consumiendo, yo no la estoy produciendo, mejora mi gasolina para que yo pueda consumir menos y pueda contaminar menos. Los motores o los vehículos, yo no los estoy produciendo y sin embargo tengo que pagar por la contaminación de los motores. No me estás estableciendo las líneas colectivas, el transporte colectivo eficiente. ¿Puedo hacer nada en lo individual? Eficaz, claro. ¿Qué más sí podría ser? Primeramente, y así de sencillo, tener áreas verdes, una maceta
Una maceta, si no tenemos espacio, si Eso. tenemos un balconcito, vamos poniendo una maceta porque vamos a producir oxígeno, vamos a contrarrestar esa situación. Por otro lado, utilicemos menos el vehículo. Por otro lado, mantengámoslo bien afinado para que no gaste tanta gasolina. Por otro lado, no lo usemos de forma exagerada, no lo usemos para ir a la tienda, para ir a la esquina. Ese es algo muy importante. Mantengamos limpios nuestros espacios en la medida que podamos. O sea, no estemos tirando la basura en las esquinas porque también es generar polvo. En la cuestión de los camiones tenemos que exigir eficacia, seguridad, y eso no corresponde al ciudadano, pero lo hemos exigido siempre y no hay atención. Y ese es un área que está en las áreas económicamente fuertes, o sea, claro, son negocios particulares a los cuales se les chiquea demasiado. Claro. Entonces, ¿usted cree que no hay o hay una política de revisión, digamos, de puesta en cintura, de metida en cintura de la industria en este sentido? No hay un interés. No hay interés porque no hay una cultura. No hay una cultura ambiental ni en los empresarios, ni tampoco hay una cultura ambiental en los que tomadores de decisiones. Y en el caso de la sociedad que tiene mucho conocimiento del problema ambiental, no se le dan posibilidades y espacios para que pueda cumplir con ello. Sí sabemos que estamos contaminando, sí sabemos que tenemos que evitar las cosas y las seguimos haciendo. Una pregunta, ¿quién tira toda la basura que está en la calle? La gente. ¿Por qué? Porque su cultura está limitada. Entonces, a esto me refiero en lo que estoy hablando, a ese programa de gestión integrada. O sea, son varios elementos y frentes que se tienen que tomar al mismo tiempo y no estar pensando en un programa que es solamente negocio. Sí, vamos a escuchar lo que dice Enrique Alfaro al respecto, un breve audio con respecto a las multas. No hay ahora ningún tipo de multas, ni se va a infraccionar a nadie. Estamos en una etapa de inicio, es un programa complejo que tiene que irse calibrando poco a poco, que lo importante es ir tomando conciencia de que solamente contribuyendo cada quien con nuestra parte para que nuestro vehículo no contamine es como vamos a poder cumplir con los compromisos en materia ambiental que tiene Jalisco y México. Bueno, esta pregunta que le voy a hacer, maestro, seguramente está más allá, un poco más allá del ámbito ambiental, pero en su experiencia, lo que ha visto usted con respecto a este tipo de políticas públicas que han fallado en otros momentos, ¿cuál es su lectura, maestro? ¿Por qué se cancelan las multas? ¿Por qué este recular del gobierno del Estado? ¿Le parece que puede haber ahí como una inquietud o un miedo a asumir un costo político? ¿O cuál es su lectura usted como especialista de esta decisión del gobernador? Simplemente porque de seguir esta condición y de poder demostrar entre los juzgados que esto no funciona, los amparos van a venir, pero al por mayor. Entonces, obviamente es absurdo este programa, no me está resolviendo lo que me están diciendo que va a hacer y podemos demostrar que no funciona el programa y me estás obligando a pagar y me estás multando por un programa que no tiene elementos inmediatos de éxito. Entonces yo me voy a amparar ante eso, por un lado. Por otro lado, lo que busca el señor son elementos, votos. Con estas tendencias que trae, pues realmente hasta infantiles, que está viendo otros espacios, su interés es político, no es un interés de beneficio social. Su gestión es política, no es una gestión ambiental. ¿Pero por qué dice que su interés es político si las por eso las canceló? Sí, pero políticos privados, porque al final de cuentas, obviamente que su imagen ha disminuido con todas las situaciones que está generando. No es una persona que entiende el problema ambiental. No es una persona que gestione el ambiente, es una persona que utiliza los criterios ambientales para hacer negocios. Gracias. Oye, y a propósito, y con esto cierro, maestro, ¿qué opina de esta propuesta que hizo también el gobernador de una coinversión para ampliar la planta de tratamiento del ahogado y sanear aguas residuales y que van a ser 1.157 millones de pesos en una coinversión de la empresa que ya opera esta planta? Bueno, la tendencia a privatizar los servicios públicos, a privatizar el manejo del agua, eso ha sido una cosa permanente en este sexenio. Lo intentó hacer precisamente en el asunto del Zapotillo, en la distribución de las redes de agua hacia los Altos de Jalisco. O sea, privatizar, que sea... ¿Es una privatización? Y claro, ese es un principio de una privatización, por un lado. Por otro lado... ¿Y por qué es mala la privatización? Porque, bueno, simplemente porque eso aumenta el costo en los usuarios. O sea, el aumento, o sea, porque tenemos que pagar justamente más, porque la empresa tiene que ganar. Y esa ganancia, ¿quién la paga? El usuario. Claro. De tal manera, y además tenemos muy entendido que está privatizado, por ejemplo, la recolección de la basura. Sí.
que además una gran cantidad de conflictos que hay, porque es insuficiente, porque no ha cumplido, porque hay problemas ambientales que no están en la orden. Sin embargo, estamos pagando esa privatización. ¿Quién la paga? La paga el usuario. Claro. Y esto pues implica la cuestión de la pregunta del agua y de las aguas residuales y de crecer la presa, pues vamos a crecer entonces la retención y no a disminuir las aguas residuales y la contaminación. Ahora bien, en problema de contaminación de aguas, lo que tratan las plantas de tratamiento son elementos orgánicos para producir las aguas grises. Pero los metales pesados, los elementos químicos, esos no los tratan, esos siguen ahí y son de alto riesgo y es de alta toxicidad. Maestro, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Nada más, ¿su pronóstico va a operarse el programa de verificación o no en este sexenio? No, por supuesto que no, ni lo vamos a aceptar y no debe de ser, y creo que debe haber una reconsideración y trabajemos todos juntos más allá de los sexenios. Le agradezco mucho que me haya acompañado en Perspectivas, maestro. El maestro Miguel Magaña, de Ciencias Ambientales del CUGA de la Universidad de Guadalajara. Gracias por haberme acompañado en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.